Bienvenidos todos una vez más, seguimos conversando con referentes del mercado, acá en Mercados a Fondo. Hoy estamos hablando con Daniela Castaldo, ella es CEO de Santander Asset Management. Hola Daniela, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto también para mí. Bueno, dicen que hay pocas mujeres en el mercado, pero las pocas que hay son muy buenas, así que un gusto estar hablando con vos y bueno, dialogar un poquito de mercado también. Bueno, gracias. Pocas no somos, ¿eh? Cada vez somos más. Eso Son es más. importante destacarlo. Sí, 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 por suerte sí. Me toca hablar con pocas mujeres en realidad del mercado, así que Eso puede ser. sí, sí. Así que bueno, es un gusto para mí hablar con vos. Quería hablar un poquito sobre cómo estás viendo la dinámica de lo que es la industria de fondos comunes de inversión, ¿no? Tenemos una industria que administra 2.5 billones de pesos contra una base monetaria, por ejemplo, de casi 2.7. Ha captado Ujú, bastante bien la liquidez que hay en el mercado, que en el sistema, ¿no? Todo lo que es los fondos. ujú. ¿Cómo lo estuvieron viendo ustedes, siendo uno de los participantes más grandes de lo que es la industria? Todo este flujo que ha crecido notablemente desde marzo del año pasado hasta la actualidad, casi que se triplicó la industria en cuanto al Asset Under Management. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí. Sí, sí, es verdad. O sea, la industria tuvo un impulso muy importante desde, digamos, la recuperación desde el evento del reperfilamiento, como vos bien marcabas, desde el año pasado hasta ahora, ha batido récords, ¿sí? Alcanzando un patrimonio total bajo administración de 2.5 billones de pesos. Y la verdad que está apuntalado fundamentalmente por sus segmentos principales, que son money market. Hoy en día también se ve bastante preponderancia en carteras todas ligadas al SER y algunas expuestas con cobertura dólar link, ¿no? O sea, sin dudas han sido los grandes protagonistas de este año y creo que lo continuarán siendo por lo menos en lo que resta del 2021. Yo creo que tiene que ver un poco con la coyuntura argentina, ¿no? Los inversores optan cada vez más por instrumentos de corto plazo, con gran liquidez, que permitan obtener una renta acorde a los niveles de inflación y de depreciación de la moneda. Se ha Eh, vuelto muy transaccional la industria, ¿no? De poca inversión de largo plazo y muy transaccional de inversiones de corto. Y es una forma también de resguardar sus ahorros, ¿no? Lo mejor posible. O sea, existen varias alternativas hoy en día para resguardar los ahorros de los procesos inflacionarios. Uno puede invertir en economía real, puede invertir en plazos fijos UVA, sí, pero sin duda si el objetivo del inversor es la liquidez y contar con una cartera diversificada administrada por profesionales, los fondos ahí lucen ser la mejor opción. Sí. Así Ahora, que mencionaste un poco todo lo que tiene que ver con los fondos money market también, ¿no? Hemos visto una uh-huh. retracción recientemente en lo que son los flujos hacia ese segmento, un poco por las normas de CNB impactando sobre la liquidez que pueden tener otros fondos en fondos money market. ¿Cómo Uh-huh. ves ese segmento que además ocupa hoy casi la mitad del total de la industria, ¿no? O sea, Uh-huh. la mitad del asset under management está depositado en fondos money market. Sí, correcto. Bueno, a ver, en los últimos 90 días aproximadamente nosotros estamos observando cierto flujo que se dirige desde los money markets hacia otros instrumentos un poquito más sofisticados, si queremos decir, ¿no? Pero que brindan una mayor cobertura con respecto a inflación. Entonces, yo creo que en los últimos 90, 30 días lo que se vio es el impacto, digamos, de la medida normativa, como vos bien indicaste, ¿no? Limitando la posición de fondos en fondos de money markets al 5%, eso produjo un efecto más o menos de 35 o 40 mil palos que se fueron de este segmento, pero si nosotros vemos la evolución del segmento T+1, en particular el segmento de renta fija SER, vemos que ese flujo se volcó para ese lado. Entonces, digamos, no es que la industria perdió patrimonio, sino que el flujo se está alocando en otros instrumentos que brindan una cobertura más importante frente a estos eventos macro. Y esos fondos también buscaron bonos de corto plazo, ¿no? Como que se nota cierta búsqueda de menor duration en el último tiempo en muchos de los fondos, ¿no? También quizá dándole respuesta a la búsqueda
de instrumentos de liquidez de corto plazo, ¿no? ¿Cómo estuviste viendo la duration en esos fondos que recibieron lo que salió de los money market? Nosotros, en particular, lo que estamos viendo es que existe mayor valor o todavía podemos capturar un poco más valor en la curva media del tramo SER. Sí. Y si bien los fondos, la mayoría quizás sus carteras están posicionadas en el tramo corto, ¿sí?, de la curva, cada vez más encontramos más valor si nos alejamos un poco en duration, porque los precios de corto plazo ya tienen descontado, ¿no?, todo este proceso. Sí. Hoy en día, digamos, si uno lo hace como un repaso de cómo está operando la tasa real, el mejor dato de inflación del último mes respecto del esperado, digamos, subió un poco la tasa real, era muy negativa y ahora está menos negativa que antes, ¿no? ¿Eso es positivo para las inversiones en pesos, para los fondos? ¿Se suelen ver más ingresos de flujos a partir de que la tasa deja de ser menos negativa? ¿Cómo lo ves? Y también, digamos, ¿qué estrategia están aplicando ustedes en este contexto dentro de lo que es la familia de fondos de Santander en lo que es pesos, ¿no? No, bueno, por supuesto, ¿no? Cuando las tasas reales son positivas, uno tiene más atractivos para ingresar en este tipo de instrumentos. Pero bueno, todo va a depender también del objetivo que tiene cada uno, ¿no? El ahorrista o el inversor en general siempre tiene que alinear sus objetivos con, digamos, su horizonte de inversión y también su tolerancia al riesgo. Y las expectativas que tiene con respecto de cómo van a jugar las variables macro en el tiempo. En los últimos meses sí es verdad que estamos viendo mayor demanda de cobertura inflacionaria, pero también tiene que ver un poco con esto que vos decís, ¿no?, de que las tasas reales ahora lucen estar siendo un poco más positivas, empiezan a tener un sendero positivo, y por el otro lado, porque el tipo de cambio oficial está teniendo un cierto comportamiento estable en el corto plazo. Y de todas maneras, la curva que los activos ofrecen, aquellos activos que ofrecen cobertura de tipo de cambio, estamos hablando de los dollar link, sugiere que los actores económicos esperan cierta aceleración quizá de la depreciación del peso a partir del 2022. Pero me parece que todavía es un poco prematuro para decir eso. Hoy en día la oportunidad está en la curva SER. Dentro de esto que decís, digamos, los grandes perdedores de lo que son los segmentos están lo que son dólar link, ¿no? O sea, hubo una pérdida en línea con la menor expectativa de devaluación. Los fondos dólar link vieron salidas de capitales, ¿no? Ustedes también Sí, es que es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Todo el flujo se está yendo hacia ese segmento de la industria, que no solamente se observa en fondos, sino que también se observa dentro del mercado en general. Claro. Pero bueno, esto es una mirada muy cortoplacista también, ¿no?, de la situación. Sí. Si estamos concentrados en este primer semestre del año, podemos ver que los grandes ganadores jugaron ese segmento. Déjame preguntarte un poco por lo que es la deuda en dólares. Hemos visto una mejora de lo que son los bonos en dólares por distintas causas, ya sea por factores de expectativa local, ya sea electoral, o Club de París, o el acuerdo con el FMI, o también, no sé, MSCI, que te genera posibilidad de flujo de dinero y un poco fue a la deuda, o cuestiones regionales. En fin, hemos visto una mejora en lo que es la deuda argentina en dólares. ¿Ustedes ven atractivo ahí? Porque aún así rinde en niveles de tasa muy altas en comparación con lo que es la región, ni que hablar, y también con emergentes en general. ¿Cómo ven la deuda en dólares y si ustedes están tomando algún tipo de estrategia en ese sentido? A ver, sin dudas Argentina creo digamos, creemos que ofrece grandes oportunidades, pero para ello se tiene que dar determinadas acuerdos, ¿no? Y se tienen que materializar determinados acuerdos, como vos bien nombraste. El Club de París creo que fue un gran avance para la normalización de la macro.
y algo fundamental que se tiene que dar es la materialización justamente del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, la dilatación de esto, ¿no? De este acuerdo con el fondo, sigue pesando sobre el precio de los bonos en dólares, de los activos en dólares, y en el caso de las acciones locales también, ¿no? Entonces, si bien vemos oportunidad, va a depender mucho de cómo se juegue el partido con el fondo y posteriormente con el Club de París, y cómo descuenta el mercado esto sobre los precios. Aún lo vemos un poquito pesado, tanto en acciones como en bonos. Y de hecho, viste que los bonos no subieron tanto después de la noticia del acuerdo con el Club de París, como que se notó como que luce insuficiente ese acuerdo con el Club de París. Bueno, pero el Merval tuvo un muy buen comportamiento. De hecho, arrancó negativo y después de la noticia, cuando empezaron a correr durante el día los rumores, revertió la tendencia, ¿no? Y pasó a cerrar 1-2 positivo. De todas maneras, el mercado variable, el tramo variable siempre es el más reactivo, ¿no? Ante este tipo de noticias, tanto positivas como negativas, entonces es lógico que se mueva más rápido. Acá es un tema todo de expectativas, de credibilidad, de sentar las bases correctas para ser sostenible los acuerdos, y a medida que se recupere la confianza, yo creo que todo se va a tender a normalizar. Te hago la última, ya que hablamos un poco de lo que es acciones. ¿Viste algún impacto positivo en los fondos de acciones a partir del rally que se ha tenido en estos últimos meses en las acciones argentinas? Digamos, han estado, viste, bastante puestas de lado en este último año o año y medio, ¿no? Con mucho desinterés. ¿Cómo lo viste recientemente a partir del rally que se generó con la expectativa de lo que puede ser MSCI y el cambio otra vez a Frontera? Sí, bueno, esto, ahí está, tenía como un eco. Sí, creo que el último rally, ¿no? que vivimos puede estar principalmente explicado por el contagio del optimismo en la bolsa brasilera, ¿sí? Eso puede haber jugado a favor, por supuesto, ¿no? Sabiendo que Brasil es nuestro principal socio. Y además también, como vos decís, ¿no? Por lo que significa la posibilidad de que Argentina vuelva a integrar el índice Frontera, donde tiene un mayor peso dentro de los que en el emergente, ¿sí? Nuestro país, y por ende significa un mayor flujo neto de compra para acciones. Entonces, sí, esto sumado a noticias positivas, que esta semana por suerte hemos tenido varias, hablamos de superávit, ¿no? El comercial, un símil superávit fiscal neteado ahí con un aporte solidario. O sea, fueron todas noticias realmente positivas que bueno, impactan en el mercado. ¿Ustedes vieron flujo hacia los fondos de acciones de lo que pueden ser los inversores retail que tienen que la posibilidad de acceder a los fondos de Santander o no se vio? Mira, en particular en Santander no lo vimos, ¿sí? Así como tan marcado, tan claramente, pero si me dejas un minuto, puedo ver en la industria, a ver, porque me llega ahí un informe y estoy viendo, no, la verdad es que no. O sea, a ver, para darte una idea, el fondo de renta variable, los fondos de renta variable en el año están acumulando una caída del 13% de suscripciones netas, con lo cual esto todavía no se traduce, ¿no? a este segmento. Claro, hay cierto escepticismo todavía por el inversor en acciones. Es muy selectivo, quizás el que está poniéndose ahora en acciones. Sí, totalmente. Bueno, Daniela, la verdad, un gustazo poder hablar con vos, conocer tu view y tu visión sobre la actualidad de la industria y también sobre las variables macro y financieras de Argentina. Así que para mí un gustazo haber hablado con vos. Un gusto igual para mí estar acá conversando. Cuando quieras, a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado también. Será entonces hasta la próxima.